Buenas noches, estimada Lisen. Disculpe por la espera. Los jóvenes ya están en la clase y la dejo de anfitriona. Le agradezco por todo. Gracias, querida Julie. Buenas noches. Buenas noches, estimados. Como cada día, hacemos un poquito de espera, por favor, un par de minutos para que por lo menos estemos la mayoría antes de iniciar. ¿Ok? Muy bien, buenas noches. Nuevamente, ahora creo que ya estamos con mayoría, entonces iniciamos, por favor, y damos continuidad a nuestro avance en este módulo de metodología de la investigación. No, para repasar un poco, recordamos que ayer dentro del contenido hemos visto lo que es un poquito del conocimiento, la investigación, el conocimiento científico y la diferencia del conocimiento empírico, ¿no? Asimismo, hemos repasado lo que son los paradigmas dentro de la investigación y bueno, es las líneas de investigación que nos dirigen a pertenecer a uno u otro tipo de paradigmas. Así también hemos visto los enfoques, ¿no? Que son tres en investigación. Hablamos del enfoque cuantitativo, cualitativo y hoy por hoy que está muy en tendencia, que es el enfoque mixto para enriquecer más, ¿no? Una investigación, puesto que el enfoque cuantitativo apoyado en la estadística nos da unos resultados, digamos, muy secos, si vale el término. En cambio, el cualitativo nos lleva a profundizar mucho más, ¿no es cierto? Cualquier tipo de información. Y a veces se complementan para hacer unos trabajos mucho más grandes. Eso les recalcaba ayer que a nivel de monografía, con seguridad no vamos a poder pasar nosotros más que el enfoque cuantitativo, ¿no? Asimismo, también hemos visto los tipos de investigación y un poquito repasando también esto,
habíamos mencionado que toda investigación siempre inicia con el tipo de investigación exploratoria, ¿no? Donde empezamos a indagar, a buscar esa información, justamente para conocer la necesidad, la problemática del contexto de estudio, de donde nace el tema de investigación, que es la tarea número 1 que tienen, ¿no? En este momento, y la tienen que presentar el domingo, y esto les voy a ir recalcando, ¿no? Y además ahí ya tienen dentro del material que seguramente ya les pasó coordinación, el porcentaje, ¿no? De cuánto vale esta tarea número 1, que además en estos espacios desde anteayer, ayer hemos ido ya un poquito intentando, ¿no? Ayudarlos a orientar sus títulos de investigación. Bueno, entonces dentro de los tipos de investigación, iniciamos siempre con el exploratorio, luego pasamos a una etapa más que es la descripción, ¿no? La descripción de esa sistematización y análisis de esos resultados, ¿no? Entonces, en monografía volvemos a repetir, este es el nivel a donde llegamos sí o sí, ¿no? Al nivel descriptivo. Por supuesto que esto no prohíbe que nosotros podamos subir un escalón más, que es, por ejemplo, el tipo de investigación, habíamos dicho, correlacional, que ya va más, o sea, es un poco más grande y hablamos de hipótesis en este nivel, ¿no? Y de pronto por el tiempo yo les recomendaba, y también por la cantidad de hojas que llega a tener este trabajo de monografía, que es de 20 a 40 páginas, no les conviene, pero de pronto algunos tienen ya un avance, ¿no? En la investigación que podrían dar continuidad desde sus trabajos de pregrado, y si lo pueden sintetizar, también es válido, ¿no? Hasta que lleguen al tipo de investigación correlacional lo pueden hacer, ¿no? Que creo que eso sería el tope en este nivel de trabajo de investigación, ¿no? Asimismo, bueno, ahora nos toca ver dentro de lo que es la metodología propia de la investigación, los métodos de investigación, ¿no? Entonces, dentro de los métodos de investigación, seguramente muchos de ustedes ya tienen muchos libros de cabecera en lo que es metodología de investigación, y con seguridad que muchos conocen también a Sampieri, ¿no? A Supo, entre tantos que podemos tener en este caso expertos, ¿no? En esta área de investigación. Cualquier bibliografía, por supuesto que es válida, ¿no? Por supuesto que ustedes, el que entiendan, o sea, de pronto para mí puede ser Sampieri, ¿no? Mi libro de cabecera, pero eso no quiere decir que todos deban entender, porque cada autor también tiene su propio lenguaje y de pronto cada uno de nosotros entiende pues a su favorito, ¿verdad? Así que no importa la bibliografía que ustedes estén manejando, de hecho, creo que no les he pasado, voy a igualmente subir a la plataforma también de referencia a estos autores que estoy mencionando y otros más que tengo. Para los que no tengan un libro, lo van a entonces tener digital para que puedan consultar y asimismo nos respaldar ya en la descripción del documento, ¿no? Donde ustedes tienen que ir desglosando dentro de la metodología de investigación, habíamos dicho desde el enfoque, ¿no? No necesitamos hablar en este nivel de trabajo de paradigmas, pero sí desde el enfoque, ¿no? El enfoque que va a ser con seguridad en la mayoría cuantitativo, igualmente del tipo de investigación, la mayoría va a llegar al nivel descriptivo, uno que otro llegará al nivel correlacional. Entonces, cuando yo voy enunciando, tengo que apoyarme en un autor, ¿no? Si yo menciono el enfoque cuantitativo, diré, según Sampieri, el enfoque cuantitativo es una investigación que se apoya exclusivamente en lo que es la estadística, etcétera, etcétera, ¿no? Según la definición del autor, tengo que poner aquello, o sea, tengo que mencionar la fuente y tener ese sustento, ¿no? De respaldo, ¿de acuerdo? Y asimismo, en un segundo párrafo, yo como investigador igualmente tengo que poner mi posición, ¿no? ¿Por qué mi investigación pertenece al enfoque cuantitativo? Donde seguramente ustedes fundamentarán porque su instrumento principal pues va a llegar a ser la encuesta, ¿verdad? Entonces, de esa manera vayan fundamentando, no solamente es mencionar, sino que yo tengo que explicar por qué, ¿de acuerdo? Lo propio se aplica a lo que es los métodos de investigación, ¿no? Y dentro de esta gama de autores, ustedes van a ver, y seguramente estamos recordando nuevamente, digo, porque esto no es nuevo para ustedes, ¿no? Hay una lista amplia de métodos de investigación. Y si nosotros vamos leyendo cada uno de los métodos, implícitamente
la mayoría, si es que no es todos, incluso en algún caso, están dentro de nuestra investigación. Pero no podemos poner pues los 10, 15 métodos, ¿no es cierto? O sea, eso nos abarcaría, imagínense, toda la monografía. Y esto no es un marco conceptual, ¿no es cierto? Entonces, elegimos por lo menos 3 métodos que son los que más sobresalgan en la investigación. ¿De acuerdo? Entonces, mínimamente mencionan 3 tipos de métodos, vuelvo a repetir, los que más sobresalen en la investigación. Por ejemplo, ¿no? El método estadístico. Si nosotros estamos hablando del enfoque, ¿no es cierto? Cuantitativo, entonces uno de nuestros métodos de apoyo de nosotros va a ser el método estadístico que nos va a ayudar desde de pronto de la validez de la confiabilidad del instrumento, asimismo en la sistematización, en el análisis univariado de los resultados, en el cruce de variables, ¿no es cierto? Entonces, igualmente pueden utilizar algunos otros indicadores, ¿no? Si un poquito recordamos la estadística descriptiva, algunos pueden trabajar con medias, de pronto para poder un poquito, en este caso, interpretar los resultados, la moda, ¿no? O sea, la varianza. Hay formas, ¿no es cierto?, de explicar mejor los resultados. Entonces, ustedes pueden, cada uno de ustedes con seguridad que tiene su estilo para la interpretación de los resultados, ¿no? Para eso no hay, como habrán visto dentro del contenido, el único contenido que está descrito, ¿no? Por subtítulos es el de la introducción, que es el capítulo inicial, ¿no? Entonces, dentro del capítulo 3, como ustedes verán en la guía, no hay un contenido, o sea, lo crean ustedes porque ahí está el aporte de ustedes, ¿no? Entonces, ahí ustedes ya presentan la información con el estilo que ustedes quieran y para eso tienen las herramientas estadísticas, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, más aún cuando hablamos de una investigación con el enfoque cuantitativo, ¿no? Entonces, un método ahí que de cajón va a estar para ustedes es el método estadístico, ¿verdad? Y más si hablamos de algunos trabajos que, como me comentaban ayer con algunos títulos, va a llegar a ese nivel correlacional, ¿no es cierto? Entonces, eso. Asimismo, uno de los métodos que está dentro del modelo que se está trabajando según las guías, en este caso exigidas en este diplomado, pues algo que responde también a ese modelo porque el modelo que ustedes están trabajando según las guías, un poquito responde más a tesis que a proyecto, ¿no? Si se han dado cuenta, porque un poquito nos obliga el formato a trabajar un marco teórico, ¿no es cierto? Nos induce a tener una idea a defender o a establecer unas preguntas de investigación, aunque su trabajo sea propositivo, o sea, que ustedes tengan que elaborar una propuesta, como también ayer escuchaba algunas ideas para los títulos, ¿no? Entonces, de esta manera, y como ustedes verán, el apoyo estadístico va a estar ahí, ¿no? Y además lo que implica que si yo tengo ese formato de trabajo, sí o sí voy a también tener de apoyo de manera muy fuerte el método inductivo, ¿no? Porque voy a recabar información de una muestra, ¿no? Que me va a permitir generalizar esos resultados, ¿no? Y en muchos de los casos que también van a trabajar con censo, ¿no? Por el tipo de población, porque este diplomado está dirigido a trabajarlo no obligatoriamente, pero muy dirigido a trabajarlo dentro de empresas o instituciones, ¿no? Por el contenido que llegan a ser las líneas de investigación, cada uno de los módulos que ustedes han avanzado. Entonces, por cuanto también puede responder al método deductivo, ¿no? Donde ustedes van a concluir, a partir de esos resultados, van a poder, ¿no es cierto?, tener información concreta, ¿no? Entonces, igualmente, puede estar también este método, ¿no? Dentro de sus trabajos. ¿No? Luego también tenemos métodos mixtos, como ustedes habrán visto, método inductivo, deductivo, método hipotético, deductivo, que son más exclusivamente ya para una tesis de grado a nivel, vuelvo a repetir, ya de tipo correlacional, ¿no?
Asimismo, luego también está presente, por ejemplo, el método histórico, cuando trabajamos el tipo de información donde más nos apoyamos, ¿no? En los acontecimientos anteriores, de pronto que nos pueda servir para un trabajo de tal vez de causa-efecto, ¿no? Igualmente el método analítico, el método sintético, ¿no? Un poquito estos métodos van orientados más a la modalidad de proyecto de grado, donde constantemente se hace, ¿no? El análisis y la síntesis para ir elaborando una propuesta como tal, ¿no? Entonces, en base a todo aquello y esa lectura de ese libro que ustedes tengan, ¿no? Entonces van a poder identificar, vuelvo a repetir, por recomendación, obviamente esto no es una camisa de fuerza, cada uno de ustedes tiene su propio criterio además, ¿no? Mínimamente, pero sí 3 métodos, ¿no? Que vayan mencionando como soporte en su trabajo de investigación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces dentro de estos métodos también están divididos, ¿no? Como lo llaman los autores, los métodos lógicos y también métodos empíricos. Dentro de los métodos lógicos están los mencionados anteriormente y asimismo también a estos se suman los métodos de medición, el método Delphi, ¿no? Que ya son unos métodos para validación, ¿no? Cuando yo tengo una propuesta, entonces, a nivel de trabajos de grado, aunque esto, en el caso de ustedes, igualmente si ustedes revisan el formato, ¿no? Y vuelvo a repetir, ayer escuchaba algunas ideas que están enfocadas en realizar una propuesta, ¿no? Esa propuesta tiene que sí o sí ser validada, ¿no? Para eso hay una metodología muy simple, que justamente es el método Delphi, ¿no? Que se aplica con el apoyo de expertos, ¿no? Expertos en la temática, en el área, en la investigación, quienes son quienes califican, ¿no? Por supuesto, siempre orientados por el título, la problemática, el objetivo y la idea a defender, ¿no? Que ustedes presentan en una carta de solicitud al experto y hace la valoración de la propuesta, ¿no? Que responda a todos estos elementos y así ustedes también calculan la validez de su propuesta, ¿no? Entonces, todo este conjunto de métodos son los métodos lógicos, ¿no? Pero también por otro lado existen los métodos empíricos, ¿no? Que van apoyando en lo que es la recabación de información. Así es que está presente, por ejemplo, el método de observación, el método experimental, si fuera el caso de algunos trabajos de investigación. Por supuesto que de pronto en esta etapa dudo mucho que ustedes apliquen porque esto lleva bastante tiempo, ¿no? Para su trabajo y desarrollo y es lo que justamente ustedes no tienen, pero un poquito para repasar, ¿no? La forma en que se trabaja con la metodología de investigación, ¿no? Entonces, vayan repasando, por favor, y vayan eligiendo cuáles van a ser esos métodos en los cuales se va a apoyar su investigación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, una vez que yo o que ustedes como investigadores han definido sus métodos de investigación, es preciso e indispensable, no puede haber un trabajo de investigación que no esté apoyado en técnicas, porque si no, deja de ser, ¿no? Deja de ser científico, ¿no? No nos olvidemos que la metodología de investigación es justamente tener un proceso ordenado, ¿verdad? Entonces, dentro de ese orden, también se tiene que identificar las técnicas de investigación, con las cuales ustedes van a recabar la información secundaria o desde terciaria, si es necesario, secundarias y las primarias, ¿no? ¿Cuáles van a ser esas técnicas? ¿No? Y dentro de ellas, bueno, en nuestro campo, nosotros en el área económica tenemos, ¿no? Bastantes técnicas, ¿no? Y al menos cuáles nos interesan a nosotros, las que pertenecen al enfoque cuantitativo, ¿no? Y dentro del enfoque cuantitativo, bueno, pues tenemos la encuesta, ¿no es cierto? Está por excelencia la encuesta, entonces es importante que ustedes lo mencionen y lo fundamenten, vuelvo a repetir, ahí van a tener ustedes su bibliografía, ¿no? De cabecera,
del autor de su preferencia, que con eso se van a fundamentar, ¿no? ¿Qué es una encuesta? ¿Cuándo se utiliza y cómo se lo utiliza? Y en un segundo párrafo ya ustedes van a vertir su criterio en base a la interpretación seguramente o a lo que ustedes entiendan de ese autor y además explicando de qué manera van a utilizar esta técnica de la encuesta dentro de la investigación, ¿no es cierto? Que va a ser dirigido a esa subpoblación de estudio para recabar información primaria, ¿no? Entonces, esa sería la técnica por excelencia. Por supuesto que estas técnicas son depende. ¿Depende de qué? Del tema de investigación, ¿no es cierto? Muchos, de pronto la mayoría, sí se van a apoyar, ¿no? En la técnica de la encuesta, pero de pronto por la naturaleza del tema, va a haber algunos que van a utilizar en vez de la encuesta la observación, ¿no? Con la técnica que seguramente más datos relacionados a su temática van a poder obtener, ¿no? Entonces, yo les recomiendo, por favor, y tomen en cuenta, considerando todas las variables que en este momento, bueno, tienen ustedes para la elaboración de su monografía, solo una técnica. ¿Sí? No se compliquen, muchos agarran y ponen una lista de técnicas que por supuesto enriquece la investigación, sí, pero consideren el tiempo, consideren la cantidad de hojas que tienen que elaborar. Entonces, como que no da, ¿verdad? Como para que yo, por más que quiera optimizar mi trabajo de investigación, pueda utilizar muchas técnicas. Una es lo que les recomiendo. Y si ven que fuera necesario máximo 2 técnicas, ¿no? Porque si yo voy declarando en este capítulo de introducción qué técnicas tengo que utilizar, en el diagnóstico debo sí o sí tener el resultado de cada una de las técnicas mencionadas. No puede haber ese vacío que yo mencione 3, 4 técnicas de investigación, pero en el diagnóstico solamente presento los resultados de una, que es de la encuesta. Se olvidan presentar los resultados de la entrevista, se olvidan presentar los resultados de la observación o de la revisión bibliográfica, ¿no? Entonces eso ya es un faltante, ¿no es cierto? Entonces, para no estar con esas observaciones, ¿no? Porque no se olviden que muchos de ustedes van a ir ante un tribunal para defender sus trabajos de investigación, ¿no? Entonces ahí viene la etapa de revisión, ¿no? Y son otros puntos de vista, ¿verdad? De esas personas, miembros de ese tribunal, y que se van a guiar, por supuesto, con la guía que les he facilitado y que justamente pertenece al programa y también al CEPI. Entonces, ese es el contenido que ellos van a evaluar, ¿no? Por cuanto, entonces, vuelvo a repetir, las técnicas que yo declaro en el trabajo de investigación deben responder a lo que es el capítulo del diagnóstico, ¿no? Yo debo presentar, entonces, los resultados en base a todas las técnicas. Por eso, vuelvo a repetir, les recomiendo utilizar una técnica, máximo 2, si fuera necesario, ¿no? Considerando el tiempo y también la cantidad del trabajo que ustedes tienen que desarrollar, ¿sí? Puede estar la encuesta, la entrevista, ¿no? Estas son las técnicas que más utilizamos en nuestra área, ¿no? De formación. Entonces, son las que seguramente ustedes van a declarar, pues, que van a estar dentro de estas 3, ¿no? Pero consideren lo recomendado, ¿de acuerdo? Que no exceda de las 2 técnicas, ¿sí? Entonces, en nuestra área y por la temática, la naturaleza de, en este caso, las líneas de investigación, entonces estas van a ser las 3 técnicas que más van a utilizar y excepcionalmente de pronto alguno de ustedes que va a trabajar con una monografía más teórica, como habíamos visto, ¿no? En el principio documental, entonces su método va a ser de excelencia el método bibliográfico y la técnica seguramente entonces llegará a ser el análisis documental, ¿no? Y de pronto para un poquito respaldar esa información documental, pueden combinarla quizás con una entrevista, ¿no? En el caso, por ejemplo, de sus compañeros que mencionaban temáticas dentro de las instituciones públicas, ¿no? Y justo esos temas que eran, si mal no recuerdo, eran
evaluación, por ejemplo, del desempeño del personal, ¿no? Que un poquito les decía, de pronto pueden trabajar a partir de los POAIs. Eso es revisión documental, información secundaria, o sea, el método de excelencia ahí es el método bibliográfico, ¿no es cierto? No el estadístico, no el método bibliográfico, ¿no? Por tanto, la técnica que van a utilizar va a ser el análisis documental. Y para complementar algunos vacíos de por qué son, por ejemplo, esos porcentajes de evaluación que tiene cada trabajador, seguramente pueden combinar con una entrevista, ¿no? A los encargados, no sé si es el de recursos humanos, no sé si es el superior inmediato, seguramente la normativa ya establece dentro de cada institución, entonces combinarán con una entrevista, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, las técnicas, los métodos depende de la naturaleza del tipo de investigación. Esta no es una receta, no es que todos deben aplicar encuesta o todos observación o todos entrevistas, no, es dependiendo del tema, ¿no? Ahí está el criterio de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que consideren, por favor, esto. Y una vez que ustedes declaran la técnica de investigación, paralelamente deben identificar su instrumento, ¿no? Y bueno, recordando acá un poco cuál es el instrumento de la encuesta, es el cuestionario, ¿no? Son esas preguntas de investigación. Y esas preguntas de investigación, ¿de dónde salen? No son criterio personal, ¿no? Sino vienen de la matriz, ¿no? De la matriz de coherencia, ¿no es cierto? Según mis preguntas de mi idea a defender, yo tengo mi objeto de estudio o mis variables de investigación, ¿no? Y esas variables de investigación en base a diferentes teorías, modelos, ¿no es cierto?, que establecen los autores, cada una de esas variables tiene dimensiones, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del clima laboral, ¿no? Y nosotros de pronto revisamos, leemos a Chavenato. Chavenato establece que el clima laboral se subdivide, no sé, estoy hablando en voz alta, por supuesto que esto no es cierto, es simplemente una idea, establece que se desarrolla en tres, ¿no? En tres dimensiones, que puede ser la infraestructura, puede ser el tema de relaciones internas, ¿no? Y también puede ser el tema de equipamiento, ¿sí? Entonces ahí estas dimensiones a mí me dan el norte para tener mis indicadores, que son mis preguntas de investigación, donde yo para establecer el clima laboral tengo que considerar esas tres dimensiones, ¿no? ¿Qué hacen del clima laboral? Ayer uno de sus compañeros mencionaba, por ejemplo, el tema de la ergonomía en el trabajo, que está relacionado al clima laboral, ¿no? O sea, los ambientes adecuados, ¿no? La iluminación adecuada, que no haya ahí adentro contaminantes, por ejemplo, de contaminantes auditivos, ¿no? O de pronto algún tipo de otros, no sé, pues de polvo, por alguna circunstancia tal vez relacionado a la naturaleza del proceso de producción, ¿no? O olores, ¿no? Que no nos dejen trabajar, que no nos dejen concentrarnos, ¿no es cierto? Entonces, de pronto por eso se considera una de las dimensiones el tema de la infraestructura, ¿no? El tema de las relaciones interpersonales, porque hacen, ¿no? El llevarse bien con los colegas de trabajo hacen de nuestro espacio más agradable o lo contrario también, ¿no? Desagradable, etcétera. Entonces, nuestro cuestionario considera por eso las variables de investigación y sus dimensiones, ¿no? De donde nacen nuestras preguntas de investigación. Entonces, no es que yo simplemente agarro y empiezo a formular mis preguntas, ¿verdad? Por eso les decía, es importante el estado del arte, que yo haga lectura de esas mis variables de investigación para entender, ¿no? Bajo qué dimensiones, bajo qué pilares está apoyada cada una de esas variables o mi objeto de estudio, ¿no? Si hablo, por ejemplo, de la gestión de la capacitación,
no es, digamos, simple comprender qué es la gestión de capacitación, sino que la gestión de capacitación igualmente tiene sus dimensiones para su desarrollo y sus consideraciones, ¿no es cierto? Entonces, de ahí nacen las preguntas de investigación, ¿de acuerdo? Y eso es lo que yo tengo en mi instrumento, que es el cuestionario, ¿de acuerdo? Igualmente, ¿no? La técnica de la observación tiene como apoyo su instrumento que es la guía de la observación. No es que simplemente yo pongo la técnica de la observación y menciono que voy a ir a observar en la microempresa digamos, el proceso de trabajo en el área administrativa, ¿no? No, no es suficiente. No nos olvidemos que hay una guía de observación que ¿no? En este caso, que me exige, ¿no? Unos datos de respaldo. ¿Cuándo voy a observar? ¿No? En la mañana, en la tarde, en la noche, tiene su razón de ser. ¿Cuántas veces voy a observar? Porque por supuesto que no es suficiente ir a hacer una sola observación, ¿no es cierto? Entonces, ¿y a quiénes voy a observar? ¿No? Entonces, son una serie de elementos que me exige a mí no puntear dentro de lo que es la guía de la observación para que yo pueda tener también unos resultados científicos, ¿verdad? Como en la entrevista lo propio, o sea, tengo que tener mi instrumento de la entrevista, que me pueda guiar porque yo puedo de pronto concertar una cita con el entrevistado, que puede ser el gerente, el director, ¿no es cierto?, de una empresa, el encargado, como se le denomine, ya me da la cita, pero ¿qué cosas le voy a ir a preguntar? ¿No es cierto? Para ello existe la guía de entrevista. Y esta guía de entrevista, lo propio, tiene preguntas estructuradas, pero estas preguntas no son cualquier pregunta, sino también son las que responden a las dimensiones de mis variables, ¿no es cierto? Si hablamos del clima laboral, por ejemplo, lo propio que el cuestionario, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, si la infraestructura es nueva, antigua, cada cuánto hacen mantenimiento, si consideran esos aspectos que hacen, ¿no? En este caso, la estabilidad del trabajador. También esto nos sirve para cruzar información, ¿no? De pronto podemos tener una sobrevaloración o lo contrario de los trabajadores, ¿no? Pero también tenemos que escuchar la otra parte, ¿no? Y eso podemos complementar con los resultados de las entrevistas, ¿verdad? Pero para ello, vuelvo a repetir, tiene que haber preguntas que respondan a esas mis variables y dimensiones de investigación, ¿no? Entonces, es esencial que yo tenga mis instrumentos de investigación. Esa es la razón. ¿Está bien? Entonces, ustedes tienen que en su trabajo detallar el enfoque, el tipo de investigación, los métodos, las técnicas y los instrumentos que responden a las técnicas de investigación. ¿Está claro hasta acá? No sé si hay dudas, preguntas, por favor, para repasar un poco más. ¿Está claro? Sí, Ana licenciada. Puma. Ana, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Está claro? Sí, licenciada, soy Antonio Tavera, estoy en la computadora de mi mamá, perdón. Ah, ya, perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien, me alegra entonces que esté claro, entonces vayan trabajando, por favor, haciendo estas consideraciones, ¿de acuerdo? Y aquí un poquito podemos, un poquito ampliar quizás dentro de lo que son las ventajas y desventajas de estos instrumentos, ¿no? La encuesta, ¿no? Que tiene como instrumento al cuestionario, ¿qué ventaja tiene? Que puede ser aplicado a un gran número de personas, ¿no? Por eso es que trabajamos con poblaciones de estudio, cuando hablamos de encuestas, ¿no?
Bueno, y también una de las desventajas al nosotros al utilizar este instrumento, no, la desventaja con la cual nos presentamos es que no permite realizar un análisis cualitativo, porque al ser el trabajo con poblaciones grandes, ¿no? Difícilmente profundizamos, ¿no? Las respuestas, porque si no tendríamos que abarcar mucho más tiempo. Imagínense analizar los resultados si fueran con preguntas abiertas de cada encuestado. No es muy complicado, no es difícil, no es imposible, por supuesto que no, no, incluso algunos trabajos lo exigen así, se lo desarrollan así, pero ahora estamos en un trabajo a nivel de monografía donde el tiempo está en contra de ustedes, ¿verdad? Entonces, por eso es que van a tener ustedes encuestas, me imagino que con preguntas cerradas o opcionales, ¿no? ¿Para qué? Justamente para acelerar el trabajo, ¿no es cierto? Y poder sistematizar e interpretar, ¿no? Igualmente, dentro de lo que es la técnica de la entrevista, ¿no? Que tiene como instrumento la guía de entrevista donde están las preguntas abiertas, cerradas, semiestructuradas, dependiendo de la necesidad de la información que yo quiera recabar de la entrevista, ¿no? La ventaja de esta técnica es que nos ayuda a profundizar, ¿no? Los aspectos con un análisis cualitativo. Por ejemplo, yo puedo recabar, como mencionábamos hace rato con la encuesta, tengo información de mi población, ¿no? Pero que no he podido profundizarla, porque estamos hablando de una población de estudio, o sea, de más, por lo menos de más de 10 personas. En el caso de las microempresas, por ejemplo, en el trabajo que ustedes vayan a desarrollar. Y cuando hablamos de trabajos, de contextos más grandes, hablamos de poblaciones de 50, 100, 300, sí, ¿no es cierto? Poblaciones grandes, o digo, muestras grandes de poblaciones bastante grandes, ¿no? Por cuanto existen vacíos, ¿no? Existen vacíos en la información y la entrevista está dirigido además a expertos, porque esto no se aplica a cantidad de personas, sino a personas elegidas y considerados expertos en la temática, ¿no? Entonces yo puedo profundizar con ellos, ¿no? Lo que complementa a la información que yo recabo con la encuesta, ¿no? Así hablábamos, por ejemplo, de las instituciones públicas que igualmente se aplicaría a la empresa, ¿verdad? Una cosa es tener la percepción de los trabajadores y para cruzar información tener la percepción de los jefes, de los directores, de los gerentes, del dueño, ¿verdad? Entonces, para cruzar la información o conocer de por qué hay dicha situación, ¿no? Entonces son instrumentos que se van complementando dentro de las ventajas y desventajas que presentan, ¿no? Cada instrumento. El análisis documental que tiene como instrumento, por ejemplo, la ficha de revisión, por ejemplo, la que les he pasado, la ficha del estado del arte, ¿no es cierto? Que es un instrumento de análisis documental, ¿no? La ventaja que tiene, se puede construir evidencia de origen muy objetivo, porque ahí ustedes anotan el autor, el año, el título del trabajo, el objetivo que sigue esa investigación, ¿no es cierto? La problemática de la cual inicia y las conclusiones a las cuales llegas, ¿verdad? ¿No? Pero ¿cuál es la desventaja? Se limita a analizar fuentes documentales que son fuentes secundarias, ¿no? Que podemos tener similitud, pero no nos olvidemos que cada lugar geográfico tiene sus propias características, ¿no? Nosotros como población, ¿no? Tenemos en muchas variables, muchas diferencias con la población, por ejemplo, sin ir lejos, de Santa Cruz, de Cochabamba, de La Paz, ¿no? Por el tema cultural, ¿no? El tema de costumbre, entre otras variables, ¿no? Entonces, el análisis documental nos da información precisa de otros contextos de estudios. ¿Que podemos tener similitud? Claro que sí, pero también tenemos diferencias, ¿no? Entonces, es importante también entender las limitaciones y dentro de eso ventajas y desventajas de cada uno de estas técnicas de investigación, ¿no?
Igualmente podemos mencionar de lo que es la técnica de la observación, que es otro instrumento que manejamos mucho en nuestra área. Lo que se apoya en el instrumento, ¿no? La guía de observación, como mencionábamos anteriormente. La ventaja es que permite el contacto del investigador con la realidad, porque podemos verlo, podemos visualizarlo, ¿sí? Sin embargo, como dice, ¿no? La desventaja es que esta aplicación limita aspectos fijos y no cambiantes, porque no, a ver, de pronto en un día pueden suceder, ¿no? Pueden suceder situaciones que no se van a repetir al otro día, ¿no? A pesar de que hay trabajos cotidianos, pero siempre, ¿no es cierto? Hasta en los trabajos cotidianos sucede algún diferencial del día a día o de una semana a otra semana, ¿no? O de un mes a otro mes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una oficina contable, ¿no? Que tiene días cotidianos, puede ser los primeros 20 días del mes, pero a partir del 21 cambia por la naturaleza de su trabajo, ¿no? Por el tema de la exigencia de las declaraciones que tienen que hacer y los cierres a fin de mes, los balances, ¿verdad? O sea, esa rutina que se ve del primero al 20, o sea, es muy diferente del 21 al 30, ¿no? O sea, cada tipo de trabajo, cada tipo de empresa tiene su propia naturaleza, tiene sus momentos picos, sus momentos bajos, ¿no? Entonces eso cambia. Y más en el tiempo que ustedes tienen, imagínense, van a poder observar solamente algunos momentos, ¿no? Y eso, tomarlo como una información promedio sería sesgado, ¿no es cierto? Porque, vuelvo a repetir, por la naturaleza hay momentos y tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de la industria de la moda o de la ropa, o sea, están las estaciones, ¿verdad? Hay diferentes tipos de ropas para verano, ropas para invierno, por ejemplo. O sea, entonces, es depende, ¿verdad? O en el tema, por ejemplo, de la venta de helados, ¿no? O sea, ¿dónde es cuando más se vende en verano? ¿Verdad? Entonces, hay formas, hay momentos que cambian, ¿no? Y de pronto una sola observación puede ser sesgado, ¿no? Entonces son dentro de las ventajas y desventajas de los instrumentos. Y por supuesto que si se tiene un tiempo más largo y se hacen varias observaciones, es diferente, ¿no? Yo creo que ahí nos inclinamos más por las ventajas, ¿no? Porque podemos capturar todo lo que acontece en dicha empresa, en dicha área de trabajo, ¿no? Asimismo, ¿no? Con la técnica del grupo focal, ¿no? Que es muy importante, estos grupos focales, no se olviden que también funcionan, ¿no? Y se trabajan con guías de entrevista, ¿no? Hay una metodología de trabajo donde se considera la cantidad de personas que van a integrar el grupo focal, el objetivo del grupo focal, ¿no es cierto? El tipo de experimento que se quiere hacer y qué tipo de información se quiere recabar, ¿no? Entonces sigue una metodología como tal, ¿no? Más que guía de entrevista, una metodología. ¿Cuál es la ventaja? Que permite profundizar, ¿no? Y contrastar las perspectivas de esa población de estudio porque es un pequeño grupo de personas, ¿no? Y se tiene ese trabajo con esa metodología, ayuda a tener muy buena información, ¿no? Pero de pronto la información, ¿no? Que se brinda no se puede, ¿no? A veces entramos en el sesgo de poder generalizar, porque esa pequeña población no es a veces representativa, ¿verdad? No es que se está calculando como para la encuesta, por ejemplo, de una población de 20,000 personas, se saca la muestra, ¿no? Y al utilizar las técnicas estadísticas como tal, se tienen, por ejemplo, la sistematización para elegir aleatoriamente a los representantes para que sean representativos, ¿no? Entonces es muy importante conocer las ventajas y desventajas también de cada una de las técnicas para que ustedes puedan elegir en sus trabajos de investigación para recabar esa información primaria o secundaria.
¿no? La cual va a ser la base de su trabajo, ¿no? Entonces eso es muy importante y es elemental, ¿de acuerdo? No sé si hay preguntas, ¿está todo claro? Alicia Quispe, buenas noches, ¿está todo claro? Alicia, Buenas noches, Lice. Sí, está bien, Lice. perfecto, gracias Alicia. Los voy a ir despertando entonces de rato en rato, ¿ya? Muy bien, entonces aquí ya un poquito reforzando lo antes mencionado, dentro de estos enfoques, entonces nuestra área de investigación para nosotros dentro del área económica administrativa a la cual pertenece también su base de formación, ¿no? Va a responder entonces a trabajar con instrumentos o con un enfoque cuantitativo, ¿no? Y las técnicas que responden a este enfoque, entonces, mencionamos nuevamente, son más que todo la encuesta, la entrevista y el análisis documental o de contenido, ¿no? Y bueno, la observación también, pero no da el tiempo, ¿no? No da el tiempo para que lo trabajen de manera objetiva, ¿no? Sería un poco sesgado, vuelvo a repetir, por el tiempo corto que tienen ustedes para aplicar este tipo de técnica de investigación, ¿no? Porque si no, también se puede trabajar con la observación, se puede trabajar con grupos focales, claro que sí, pero no del tiempo, ¿no? Entonces, de pronto ustedes van a estar más en con estas tres técnicas que las pueden combinar, pero vuelvo a repetir, yo les recomiendo una, ¿no? Y máximo dos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora, dentro de lo que es ya los instrumentos, bueno, ya hemos ido mencionando anteriormente, ¿no? Son los instrumentos que un poquito se identifican con las técnicas, así que no se compliquen, si bien hay una lista de técnicas amplias, pero dudo mucho que utilicen otras porque, vuelvo a repetir, nos lleva bastante tiempo, si no la información llega a ser incompleta o sesgada, y eso es no válida, ¿no? Entonces, para evitar observaciones de cualquier tribunal o en sus propias defensas, entonces elijan por favor adecuadamente su técnica de investigación y acompañado siempre de su instrumento de investigación. Y este instrumento de investigación sí o sí deben ustedes además ponerlo en anexos, ¿no? Tiene que estar ubicado en anexos. No puede aparecer simplemente resultados, ¿no? Entonces tiene que estar en anexos y además su instrumento de investigación, ante todo, la encuesta, por favor tomen nota, sí o sí debe tener la valoración, ¿sí? De validez o confiabilidad, ¿de acuerdo? Deben complementar, que no es difícil. Si ustedes manejan y deben saber la mayoría, por ejemplo, el SPSS o el Excel avanzado, pueden calcular la fiabilidad de su instrumento en segundos, ¿no? En segundos. Así que háganlo. Ahora, si un poquito quieren ir por la validez, sí es más tedioso, pero la estrategia es elegir expertos con los cuales de pronto tengamos esa amistad, ¿no? Para que lo hagan rápido. Y así yo en un día máximo pueda también tener, sino la validez del instrumento, ¿no? Porque ya hablamos, vuelvo a repetir, de trabajos científicos. No son trabajos prácticos, ¿no es cierto? Y aún así, ahora en pregrado creo que ya estamos también con la exigencia de trabajos prácticos, pero a nivel científico, ¿no? O sea, más allá del conocimiento empírico, ¿de acuerdo? Que tengan ese respaldo siempre de las citas y las referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, por favor, tomen en cuenta que sus instrumentos deben ir en anexos, ¿de acuerdo? Y si hablamos de la encuesta, debe tener la validez o confiabilidad del instrumento, que les vuelvo a recordar, ¿no? Si bien el tiempo no les va a dar, pero dentro de la lectura que ustedes hagan de esos artículos científicos o de esas tesis de grado que pueden ser parte de su información en el sustento teórico, muchos de esos trabajos tienen su instrumento en anexos,
¿no? Y tienen su confiabilidad. Dentro de la metodología que describen estos trabajos, ustedes van a encontrar donde ellos mencionan, ¿no? La confiabilidad del instrumento utilizado en esta investigación es tanto, ¿no? Tiene un alfa de Cronbach de 0,80, 0,85, qué sé yo, lo que les haya seguramente arrojado, ¿no? El programa. Y vuelvo a repetirles, lo ideal dentro del mundo de la investigación es un instrumento con una confiabilidad de 0,85 hacia arriba. Ahora, es válido menor que eso también, pero siempre y cuando ustedes fundamenten con algún autor, ¿no? Porque hay autores que tienen ahí sus tablas de confiabilidad y muchos dicen que a partir, vuelvo a repetir, de 0,55 ya es un instrumento fiable. Pero qué mejor fiabilidad si está sobre los 0,85, ¿no es cierto? Entonces, para evitarse observaciones más adelante, vuelvo a repetir, de sus tribunales o en sus propias defensas. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante que consideren ese dato. Bueno, y dentro del ya lo que son las fuentes documentales para quienes quieran trabajar, que por supuesto también está permitido, ¿no? Dentro de lo que son eh, la elección de información secundaria, están en la bibliografía, ¿no? Dentro de la web. Igualmente lo pueden obtener de audiografías. Hay documentales que están, o incluso libros, ¿no? Que para de pronto otra forma de entenderlos, o porque no, algunos, bueno, no sé, no les gusta leer mucho, o no quieren desgastar la vista o cansarse, ¿no? También hay libros que lo tienen en esta modalidad. Igualmente lo pueden ustedes consultar de esa manera, ¿no? Videografías, lo propio, ¿no? Hay muchos documentales que pueden ser necesarios dependiendo de la temática que ustedes estén abordando, ¿no? Entonces, aquí es libre la fuente de información que ustedes consulten. Vamos a ver más adelante en el sistema de referenciación APA, se tiene el detalle de cómo menciono yo la fuente de información, si estoy consultando un libro, si estoy consultando una revista, si estoy consultando una tesis, si estoy consultando de pronto un documental en video o en audio, ¿no es cierto? Entonces, todo tiene, ¿no? Todo tiene su forma de mencionar su fuente y así también plasmarlo en lo que son las referencias bibliográficas, ¿sí? Igualmente, bueno, hace rato ya mencionamos, ¿no? El tema de la observación, que tiene su propio instrumento, ¿no? Entonces es importante que vayan considerando ustedes todas estas fuentes de información. Y vuelvo a repetir, busquen y van a encontrar ya instrumentos, en este caso cuestionarios, que les pueda servir, donde obviamente es en otro contexto, pero apropian al contexto, ¿no? Porque las dimensiones no van a cambiar, ¿verdad? Si hablamos de clima organizacional, pueden apoyarse en el mismo autor, considerando las mismas dimensiones, por cuanto son las mismas preguntas. Lo único que cambia es el lugar donde se realiza la investigación. Así que no se compliquen ni se asusten, y si pueden acudir de esa manera, excelente, ¿no? Eso les facilita bastante, ¿sí? Ahora, hablemos de lo que es la población. ¿Cuándo consideramos una población pequeña? Bueno, hay muchos, aquí hay una diferencia hay muchas posiciones, ¿no? De diferentes autores. Algunos autores dicen que una población pequeña es menos de 100, ¿no? Es menos de 100. Sin embargo, hay otros autores que dicen, no, es menos de 50. Y muchos otros también que mencionan, no, es menos de 30, ¿no? Entonces, mucho depende acá en el autor que ustedes apoyen y además depende del contexto que ustedes estén analizando. Si nosotros un poquito, en este caso, por el diplomado que ustedes han realizado, ¿no? Y seguramente, como ya mencionaban anteriormente, muchos van a aplicar en empresas o instituciones, y cuando hablamos de instituciones siempre van a especificar áreas, ¿no? Porque si no sería un trabajo muy amplio y no les va a dar el tiempo. Entonces, son poblaciones pequeñas, que seguramente no van a llegar ni a 30, ¿no? Y es válido para este nivel. ¿De acuerdo? Es válido. Seguramente van a tener poblaciones de 15, de 20, ¿no? Entonces, donde no necesitan calcular una muestra.
automáticamente van a trabajar con censo, van a trabajar con el 100% de la población. ¿De acuerdo? Si van a aplicar una encuesta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no merita que estén calculando poblaciones. Incluso yo les diría hasta 50, ¿no? Que consideren un censo, porque es pequeño, ¿no? No se les va a complicar la sistematización. Incluso como son instituciones cerradas o empresas, ¿no es cierto? Pueden ahora, ¿por qué no apoyarse en la tecnología? Toda empresa, toda institución tiene su grupo institucional, ¿no es cierto? El WhatsApp, como ustedes tienen de su curso con seguridad. Entonces pueden apoyarse con el Google Forms, ¿verdad? Diseñar su cuestionario, lanzar, y eso es más fácil porque luego eso importan y lo trabajan en Excel, lo trabajan en el SPS, automáticamente ya no tienen que estar sistematizando porque dentro de estos softwares o de estos paquetes lo que más lleva tiempo es la sistematización, ¿no es cierto? Uno tiene que sentarse, transcribir, llenar los datos, eso es lo que lleva tiempo. Pero sí yo ya lo puedo trabajar con el Google Forms, siempre y cuando, vuelvo a repetir, toda mi aprobación está en un grupo, ¿no? Está en un grupo yo le paso el enlace y ya pues me pueda vaciar toda la respuesta, o sea, me facilita bastante. Ya solamente tienen que importar, vuelvo a repetir, los resultados y ya empiezan a hacer su análisis nomás, ¿ya? ¿No es cierto? Porque estos software ya les grafican, ya les lanzan la tabla, les dan las tablas cruzadas, les calculan la fiabilidad del instrumento. Si alguien está pensando hacer del tipo correlacional, les hace la prueba de hipótesis. Eso es fácil y eso lo van a hacer si saben usar el software en 10 minutos, ¿verdad? No es complicado. No, entonces eso está en sus manos, ¿de acuerdo? Estimados, está en sus manos. No es complejo, pues, vuelvo a repetir, tampoco es nuevo todo esto para ustedes. Ustedes tienen base, ¿no? Han llevado la materia de metodología de investigación, han llevado investigación de mercados, han llevado estadística descriptiva, estadística inferencial, entonces tienen todos los elementos, de pronto a lo mucho van a ir a repasar un poco sus apuntes, ¿verdad? Y por si hubiera alguna complicación, creo que en el internet tenemos miles de tutoriales que nos pueden ayudar a recordar, ¿de acuerdo? Entonces no es difícil, con seguridad que incluso algunos ya lo han hecho, ¿no? Entonces, pero ahora, si nos vamos a referir, que también habían ideas ayer de hacer algunos análisis a sectores, ¿no? Cuando hablamos de sectores, bueno, ya automáticamente estamos hablando de poblaciones más grandes, ¿no? Donde seguramente va a ser necesario tener el detalle de lo que es, por ejemplo, la descripción de esa población, ¿no? Van a ser que en microempresas, porque hay cientos de microempresas y también hay por rubros, ¿no es cierto? Entonces, para eso yo, bueno, tengo que describir cuál va a ser esa mi población de estudio. Por supuesto que esto será pues, en base a la temática que yo estoy abordando, ¿no es cierto? Entonces, es necesario tener ese detalle, ¿no? ¿De qué lugar va a ser mi población? ¿No? Voy a considerar algunos aspectos, por ejemplo, no sé, si quieren analizar algún rubro específico en la ciudad de Sucre, por ejemplo, ¿qué les digo de artesanía? ¿No? ¿Van a ser pequeñas, medianas empresas o van a ser ambas? ¿No? Entonces es importante que yo tenga la descripción de mi población de manera concreta, ¿de acuerdo? Porque en mi título no va a estar eso, ¿no? No voy a especificar eso en mis antecedentes, ¿no? Tampoco en mi situación polémica. Entonces aquí es donde yo debo definir, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser esa población de estudio? ¿Sí? Y a partir de que yo defina esa mi población de estudio, también tengo que identificar mi marco muestral. ¿Qué es el marco muestral? Es cuál va a ser la fuente de mi información, ¿no? ¿De dónde voy a sacar esa mi población de estudio? ¿No? Cuando hablamos de poblaciones en general, por ejemplo, en Sucre hablamos del INE, ¿no? Pero cuando hablo una población, por ejemplo, de población automotor, ¿no? De autos, ¿de dónde saco?
de tránsito quizás, ¿verdad? Si hablo de una población empresarial, ¿de dónde saco? ¿Quién es en Sucre la institución que emite, por ejemplo, la licencia de funcionamiento? Hola, creo que están dormidos. ¿De dónde saco? A ver, Camila Ramos, ¿de dónde sacaría esa población? ¿Quién emite la licencia de funcionamiento? Camila. Camila se ha conectado y solo Dios sabe qué estará haciendo, ¿no? Carlos Vargas. Buenas noches, Carlos Vargas. Tampoco Carlos Vargas. Eso es lo malo, ¿no? De las clases virtuales. Juan Pablo Díaz, ¿qué dice? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde sacaría Juan Pablo mi población empresarial? De los trabajadores, licenciada. No, no, no. ¿De dónde saco yo la población empresarial en la ciudad de Sucre? ¿Cómo sé cuántas empresas hay en Sucre? De Mm, empresa, Lisa. Ahora es CEPREG, ¿no? Pero sí, antes fundé empresa, exacto. O de la alcaldía, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? ¿Quiénes son quienes emiten las licencias de funcionamiento? Porque debo considerar las empresas legalmente establecidas, ¿no? Porque son de las que tengo datos, pero tengo que recurrir a esas fuentes fidedignas, reales. Eso es el marco muestral. Entonces yo en este apartado detallo, ¿no? De dónde voy a conseguir. Y esa información tiene que ser actualizada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el INE nos da poblaciones según el censo, el último censo que ha sido, bueno, el penúltimo sería porque el último ya hemos pasado recientemente, aunque, pero no tenemos datos, ¿no es cierto? Ha sido el 2012, ¿no? Entonces, si yo voy a recabar de la última, en este caso, de la última gestión que se ha actualizado, cualquier institución tiene también calculado su índice de crecimiento. Entonces, si me dan, por ejemplo, del 2015, yo tengo la obligación de actualizar esa población de estudio a esta gestión. ¿De acuerdo? No me puedo quedar y trabajar con una población no actualizada, por ejemplo, del 2020, porque está desactualizado. Del 2020 a esta gestión han habido muchos cambios. Ha crecido o tal vez ha bajado o ha decrecido, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, se está esperando de la población de este último censo, ¿no? Que antes era la población en crecimiento, pero ahora con seguridad que va a salirnos con decrecimiento por la migración que estamos sufriendo, ¿no? Entonces deben actualizar además su población a la gestión 2024, ¿de acuerdo? Tienen que tener claro aquello, ¿sí? No necesiten, no esperen a que les observen y les digan cambie, actualice. Eso ya tienen que tenerlo presente, ¿no? Y luego de que yo tengo identificada mi población de estudio, tengo identificado el marco muestral de dónde voy a recabar, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser mi fuente de esa población? Tengo que establecer la técnica estadística con la cual voy a trabajar. Si es censo, por ejemplo, ¿será probabilístico o no probabilístico? ¿Quién me responde? A ver, un poquito recordando. ¿Alguien se anima? Deberíamos dar puntos a la participación, ¿no? Nadie. Estamos hablando de no probabilístico, ¿no? Porque estaría yo considerando a toda la población de estudio. Tengo una nómina para trabajar ahí. Pero si estoy hablando de una población grande y voy a trabajar con una muestra, es probabilístico, ¿verdad? Porque ahí yo utilizo, por ejemplo, la técnica de, puede ser aleatorio simple, puede ser el sistematizado, donde toda mi población tiene la misma probabilidad de ser elegida, ¿verdad?
Entonces, debo determinar también la técnica estadística en la cual me voy a apoyar. Si va a ser probabilístico, ¿no? Entonces, de pronto, o voy a trabajar por conglomerados, voy a trabajar con estratos, voy a trabajar con el aleatorio simple, ¿no? Voy a trabajar con el sistemático. Es importante que yo defina esto porque eso me va a determinar qué, la fórmula, la cual voy a aplicar ¿para qué? Para el cálculo de la muestra. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Se ha entendido lo que tienen que trabajar en este apartado? Fernando Barrios, ¿qué dice? ¿Está claro? Mm. Janet Méndez. Sí, listen, al menos ya la entendí. Muchas gracias, Janet. La mitad está durmiendo, la mitad despiertos. Me alegra con los que están, con los que estén presentes, ¿no? Excelente, entonces, por favor, vayan trabajando de esa manera, luego de definir sus títulos, el avance de sus temas, ¿de acuerdo? No se olviden que nuestro objetivo en este módulo es que avancen todo el capítulo de introducción, además el capítulo 1, que es el marco teórico, ¿sí? Entonces, ahora hablando del marco teórico, con eso cerramos el capítulo de introducción y estaríamos llegando a lo que es el marco teórico, ¿no? Entonces, esto pertenece a lo que es ya el capítulo 1, ¿sí? Hasta ahí nosotros tenemos el objetivo de avanzar hasta este capítulo, concluir el capítulo de introducción y además hacer un avance en el capítulo 1, así está el formato, ¿no? Del CEPI, que es el marco teórico, además no es solo teórico, no es marco teórico y contextual, ¿no es cierto? Si leemos bien, así está el título, marco teórico y contextual. Entonces, ¿qué información debe ir en este marco teórico y contextual? Empezamos por el marco teórico como tal. El marco teórico está referido a las teorías, ya, bien, teorías o enfoques, ya, o también puede ser modelos, ¿sí? Que estoy considerando en mi trabajo de investigación. Como habíamos mencionado, ustedes van a tener su objeto de estudio, la gestión de capacitación, el modelo de evaluación, ¿no es cierto? Esos son sus objetos de estudio. O algunos van a tener variables de investigación, como es el clima laboral y su relación con el rendimiento laboral. Son variables de estudio. Ese objeto de estudio o esas variables de investigación tienen que tener un sustento teórico, habíamos mencionado. Según los autores que ustedes consideren, Spencer, Becker, Chavenato, ¿no es cierto? Quienes tienen sus propias posturas al referirse a estas variables de investigación, ¿no? Donde dicen que el clima laboral es, ¿no es cierto? Y se apoya en 3, 5, 4 dimensiones. Cada autor tiene su propio criterio, ¿no? Entonces, ustedes tienen que adoptar y apoyarse en uno de ellos, que justamente eso está en su tabla D, ¿no es cierto?, de coherencia, o en su tabla de consistencia, dependiendo si ustedes trabajan con preguntas de investigación o con la idea de defender, o algunos con la hipótesis, que es la tabla de operacionalización similar a la de consistencia, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ahí está, esto tiene que coincidir, este marco teórico, con esas sus matrices, ¿no? Con esas dimensiones que ustedes están adoptando. Aquí van a ampliar y van a explicar lo que significa cada una de las dimensiones. Y además van a mencionar al autor o a los autores que pertenece a ese nivel. ¿De acuerdo? Eso es el marco teórico, que lo van a hacer en 1, 2, máximo 3 páginas.
¿sí? El marco teórico, o sea, es un error agarrar y ponerle 20 planas, ¿no? El marco teórico. Y todo lo demás sintetizado. No, no, no. El marco teórico es muy concreto y específico, ¿no? Guarden su espacio para el diagnóstico, que es lo que más abarca, ¿de acuerdo? Y es lo más importante quizás en lo que es una investigación. Este es el sustento teórico que tiene que ser concreto, ¿de acuerdo? Entonces, el marco teórico como tal, que para ustedes será el 1.1, es eso, ¿no? Mencionar específicamente la teoría o modelo o enfoque sobre el cual está sustentado mi objeto de estudio o mis variables de investigación. ¿Sí? Ahora, pasando al marco conceptual que podría ser el 1.2, ¿no es cierto? Cada uno de ustedes tiene su estilo, por si acaso, de ir enumerando sus subtítulos, siempre respetando lo que es el número del capítulo, ¿no? El marco conceptual ya es una lista de las terminologías o de los términos que ustedes están utilizando en sus trabajos de investigación, que con seguridad no va a pasar en el, no sé, en el caso más amplio de 10, ¿no? O que van a ser mucho menos. Y además que esto tampoco también puede pasar de las 2 páginas, ¿no? Por la cantidad de, vuelvo a repetir, del límite de hojas que se tienen, máximo 40. Y les repito a cada rato para que lo consideren, se les dice, y llegado el momento, los trabajos finales, 50, 60, no, no, ¿sí? Por favor, tienen que cumplir lo establecido en lo que son la guía, ¿sí? Entonces, el marco conceptual es esa lista de términos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el clima laboral? ¿Qué tipos de climas laborales están reconocidos? Bueno, dependiendo de cada autor seguramente, ¿no? ¿Qué es la evaluación? ¿Qué modelos de evaluación hay? ¿Qué cosas se evalúan? Entonces, todo eso va en el marco conceptual. ¿Está claro? ¿No? Y ahora, dependiendo de, ¿no? O sea, a partir de aquí esto es depende, ¿sí? Estos dos elementos son depende, ¿no? Si yo estoy enfocando mi trabajo de investigación en una institución, ¿no? Como mencionaban también, entonces de pronto vale la pena mencionar el marco institucional, ¿no? El objetivo de la institución, algo que yo no he hablado en antecedentes, ¿no es cierto? No tengo que repetir lo mismo de antecedentes, algunos hacen dentro del marco institucional, repiten, ¿no? Los antecedentes no, es el complemento más bien, ¿no? La información necesaria de pronto, el objetivo de la institución, de pronto lo relacionado a mi temática, ¿no? De pronto hablar o mencionar el tema de manuales, el tema de estatutos, dependiendo de la temática, ¿de acuerdo? Entonces yo complemento dentro de lo que es el marco institucional, ¿sí? Igualmente el marco legal va a depender más bien del tema de investigación. Ayer creo que había una idea referido a lo que es las leyes, ¿no? Entonces, que pueden ser analizados incluso dentro de una sola institución o una empresa. El cumplimiento o el incumplimiento, las ventajas o desventajas de las normativas, ¿no? Entonces, en ese caso, podría yo, por supuesto, si esa es mi temática, tener esta información del marco legal para mencionar, ¿no? La empresa, bajo qué normativas debe, exacto, se debe su funcionamiento. Por ejemplo, cuando hablamos de microempresas que venden productos de consumo, tenemos muchas leyes, ¿no? Varias leyes del consumidor, a favor del consumidor. Igualmente tenemos leyes que obligan a este tipo de empresas a tener otros registros, además, ¿no es cierto? Como el SENASAT, ¿verdad? Entonces, amerita tener un marco legal en esos casos. Como verán, estos son, dependen, ¿no? Entonces le vamos a poner si corresponde, ¿no? Entonces, eso, cada uno de ustedes ya con ese criterio, pues, tendrá que complementar, ¿sí?
Sí, corresponde. ¿De acuerdo? Y por último, está el estado del arte, ¿no? Que es para eso justamente que les di la ficha del estado del arte, para un poquito actualizar la información que se tiene en el mundo, en Bolivia, inclusive en Sucre, ¿no? Con las investigaciones que ya se han realizado, siempre considerando estas investigaciones dentro de los últimos 3 años. ¿Sí? Entonces, este estado del arte a nosotros nos ayuda a estar contextualizados también con el objeto de estudio o nuestras variables de investigación. Ahora con el tema tecnológico, con el tema de la globalización, o sea, tenemos pues unos cambios constantes en todas las áreas. Por eso es necesario estar contextualizados, ¿no? Con nuestras variables de estudio. Y eso es lo que nos ayuda a hacer el estado del arte. Esa revisión que les decía, ¿no? Lo que habíamos visto en los repositorios, bueno, no pudimos ver. Y espero el lunes tener el tiempo con ustedes para volver a hacer esta práctica y hacer la revisión de, en este caso, de algunas plataformas. ¿De acuerdo? Entonces, el estado del arte es eso. Ahora, en el estado del arte yo también les sugiero no pasarse de 3 páginas, ¿no? Pero donde también les sugiero un poquito mostrar la revisión internacional, ¿ya? Internacional de la temática. También tener información nacional y, si se puede, local, ¿de acuerdo? Un poquito para comparación de qué está sucediendo con esas nuestras variables de investigación en el mundo, a nivel nacional, a nivel local, bueno, dependiendo de la temática, de pronto tal vez encuentro lo más cercano con los que tenemos más similitud, los países vecinos o Latinoamérica, ¿no? Por el tema de nuestro idioma, ¿no? Entonces va a ser más enriquecedor, ¿no? De ver las conclusiones de esas investigaciones referente a qué? A nuestra temática, ¿no es cierto? A nuestro tema, a nuestro objeto de estudio, a esas nuestras variables de investigación. ¿Sí? Entonces, ese es el trabajo que yo tengo que desarrollar en este capítulo del marco teórico y contextual. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Por favor, estoy atenta a sus preguntas. A ver, acá tengo 2 consultas. ¿Está bien? ¿Está claro? Perfecto. Gracias, Camila. Gracias, Jonathan. Entiendo que a veces nuestros dispositivos no quieren respondernos, igual me ha pasado, ¿no? Pero lo bueno es que tenemos el chat también para los que no quieran de pronto hablar. Pueden también Licen, hacer sus buenas. consultas, ¿de acuerdo? Buenas Y noches, lo Licen. pueden... No me queda muy claro qué diferencia hay entre el marco teórico y el estado del arte. O sea, qué diferencias tienen. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Bueno, aclaramos entonces, ¿no? El marco teórico, vuelvo a repetir, es el sustento teórico relacionado a mis variables de investigación, pero, ¿no? Pero que detallan las dimensiones sobre las cuales se apoyan esas mis variables. Utilizamos como ejemplo, y para esto les voy a, denme un ratito, vamos un poquito a entrar nuevamente en el material que de pronto hemos visto ayer para que se entienda, estimado Pablo, y también para los demás. Denme un ratito, vamos a entrar a estas nuestras matrices que justamente hemos visto ayer, ¿ya? Para un poquito entender. A ver. Ujú. Muy bien. Justamente para disipar esa duda, por favor, quiero que me presten atención, ¿ya? En esta matriz de consistencia. ¿Por qué en esta matriz? Porque justamente en esta matriz
nosotros estamos desglosando a partir, ¿no es cierto?, de que ustedes puedan tener una idea a defender, ¿no? Eso no quita, vuelvo a repetir, que alguien, el que quiera puede trabajar con hipótesis, depende de, ¿no? Entonces, nos obliga a nosotros, ¿no?, a identificar a partir de cierto título. Estas son para nosotros nuestras variables de estudio, ¿sí? Clima laboral, rendimiento laboral. Esas son nuestras variables, ¿no? Y una vez identificadas nuestras variables, cuando hablamos del marco teórico, lo que tenemos que hacer es apoyarnos en algún autor o grupo de autores que ya tienen un criterio, ¿no es cierto?, que ya tienen una teoría o un modelo establecido para hablarnos el desarrollo de estas variables. Por ejemplo, habíamos dicho, no sé, puede ser este modelo de Chavenato, puede ser de Spencer, digamos, que establecen que, ¿no?, las dimensiones para entender el clima laboral se apoyan en tres: el ambiente físico, el ambiente social, las características personales, ¿no? Puede haber de pronto otro autor, ¿no? Otro autor, no sé, Gutiérrez, digamos. Y para Gutiérrez las dimensiones ya no son tres, pueden ser 7, ¿no? Y lo va detallando. Asimismo puede aparecer otro autor, Arce, ¿no? Para Arce el clima laboral se define solamente en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, como ustedes verán, cada autor, bueno, tiene su criterio, ¿no? Y esas son teorías ya establecidas. Y dependiendo de mi temática de estudio, dependiendo del rubro de análisis y por supuesto de la lectura comprensiva que yo voy a dar a las diferentes teorías de estos autores, voy a elegir yo las dimensiones sobre las cuales voy a trabajar, porque son las que se adecúan de pronto a nivel de empresa, ¿no? Porque las del autor Arce, que son solamente 2 dimensiones, no se adecúan mucho al modelo de empresa, sino más a nivel de instituciones, digamos, ¿no? Y del otro autor tampoco se adecúa al de empresa, sino más a sectores más amplios. Por eso es que yo ya con ese criterio de investigador elijo a estos autores y considero estas 3 dimensiones. Entonces, esta variable y estas mis 3 dimensiones tienen que estar en mi marco teórico, Pablo, ¿de acuerdo? Explicados según la posición de ese autor o de esos autores. Tiene que coincidir. Yo no puedo aquí mencionar estos 3 dimensiones y en mi marco teórico de pronto referirme a otro autor que considera otras dimensiones, porque no hay coherencia, ¿no es cierto? Eso es el marco teórico. Ahora usted me dice, ¿en qué difiere del estado del arte? El estado del arte, por otro lado, lo que a mí me da, ¿no?, es información actualizada ¿de qué? Del comportamiento de mi variable, de cómo ha ido evolucionando, cambiando, y además cómo en esta actualidad, en este siglo XXI, se ha tornado importante el estudio del clima laboral para las empresas, porque de pronto, ¿no es cierto?, se ha visto, ¿no?, según los resultados de investigación, que es un tema sensible en la empresa. ¿Por qué? Porque representa un porcentaje, ¿no?, en lo que es el rendimiento laboral de los trabajadores. Cuando hay un buen clima laboral, hay mejor rendimiento, ¿no? Y eso se ha demostrado. No sé si me dejo entender, Pablo. Esa es la diferencia. Sí, Lisen, por lo que he entendido, el marco teórico tiene que establecer qué variables y dimensiones voy a considerar, y el estado del arte tiene que explicar cómo se comportan estas variables y dimensiones actualmente en el mundo, y supongo que posteriormente yo voy a poner como mi investigación ha dado los resultados de cómo se comportan en nuestra ciudad, digamos, O en el contexto que posteriormente. usted elige, en la empresa específica o institución, ¿no es cierto? Sí. Exacto. Muy bien, Ah, Pablo, ok, ok. gracias. Bueno, sí, Gracias, Lisa. de nada, Pablo. Eso es lo importante, ¿no? A veces de hacer las consultas
para aclararles y esa aclaración de pronto sirve para muchos otros que tenían la misma duda. Así que gracias. Ese es el contenido entonces que ustedes deben desarrollar dentro de lo que es el capítulo del marco teórico y contextual. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si hay más consultas al respecto en cuanto a este contenido. Los escucho, por favor. Aprovechemos ahora nuestras clases, ¿sí? Y no se vayan con dudas. No se olviden que estas clases, no, todos podemos equivocarnos. Pero la idea es de no irnos con dudas, de aclarar las mismas, ¿no? No sé si hay alguna. Licenciada, Díganme. tengo una consulta. Bueno, no tanto sobre la explicación porque estaba muy clara, pero sí sobre la similitud de los trabajos. Bueno, yo trabajo en una entidad financiera y me gustaría, digamos, también aplicar el tema de clima laboral, de, digamos, sobre el área de operaciones con el área comercial, digamos que van muy de la mano en una entidad financiera, pero no sabría si se va a poder o por la similitud de los trabajos anteriores no se va a poder realizar. Gracias, Álvaro. Justamente tenía ese pendiente. ¿Ves? Si usted no me preguntaba, ya se me hubiera ido el responderles. Ayer quedé con ese compromiso. En ese sentido, he consultado a la coordinadora del programa y les comento que sí hay una base de datos. No hay una base de datos de temas. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar? Ustedes tienen la tarea número 1, que es relacionado a la definición de su título de investigación, fundamentado, no solamente es el título, no se olviden, ¿no? Y va a estar la indicación clara cuando suba esta actividad, ¿no? Que tiene que estar fundamentada en los antecedentes y en la situación problemática, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pasa que la coordinadora va a registrar los títulos y va a seguramente ingresar al sistema para filtrar el tema de duplicidades y similitudes, y es ella quien les va a informar, entiendo, de manera personalizada a cada uno de ustedes. Por ejemplo, Álvaro, su tema ha sido aprobado, sin observación, ¿no? Mabel, su tema es duplicado, ya existe, no puede hacer, tiene que cambiar, digamos, ¿no? Carla, su tema tiene duplicidad o similitud con un tema, entonces debe usted de pronto mostrar la diferencia con ese trabajo. No sé si ella les facilitará el trabajo para que ustedes vean de darle otro enfoque en el caso de similitud. Duplicidad es directamente cambiar de tema, ¿no? Y si están aprobados, pues continúan. ¿De acuerdo? Entonces, ese informe les va a dar la coordinadora una vez que ustedes suban el domingo, ¿no? El lunes seguramente lo va a hacer. Ahora la presentación, por otro lado, yo voy a calificar, así tengan similitud, duplicidad, o sea, el trabajo o la presentación del trabajo es válido, ¿de acuerdo? Pero la continuidad lo van a hacer según el informe de la coordinadora. ¿Está claro, Álvaro? Sí, licenciada, muchas gracias por la aclaración. Perfecto, gracias a usted más bien por recordarme el pendiente que tenía, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna otra consulta. ¿Qué tenemos programado para el lunes? Las defensas entonces de los títulos son, entiendo que son 47 participantes, así que va a ser aleatorio. ¿De acuerdo? No nos va a dar el tiempo, porque cada uno, a pesar de que les dije que va a tener 3 minutos, pueden hacer una diapositiva si quieren, o directamente compartir desde el Word o desde el PDF. Por favor, la presentación de las tareas lo van a hacer en formato Word para que yo pueda retroalimentarles, ¿ya? Eso lo vamos a ver también en la indicación de la tarea número 1 y les pueda reenviar, ¿de acuerdo? En caso de que haya observaciones o que yo les pueda dar algunas sugerencias para mejorar y complementar, ¿de acuerdo? Estos puntos que van a ir ya avanzando en su desarrollo. Entonces, van a tener 3 minutos, ¿de acuerdo? Y a pesar de que ponemos tiempo, a veces el sistema nos falla, su internet no da, tardamos en compartir, entonces el tiempo se nos va volando. Por eso es que no voy a programar a todos, sino va a ser aleatorio, ¿de acuerdo?
Y la calificación también va a estar relacionada. Si hay una persona que le toca y no está, va a tener 0 en esa tarea. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, todos tienen que estar preparados. ¿Sí? Va a ser aleatorio. ¿Está claro? Bueno, Licenciada, una pregunta. dígame. Disculpe, respecto al nombre de nuestro proyecto, ¿tiene que ser referido a una empresa? ¿Puede ser pública o privada? No importa. Sí, sí, estimado Juan Pablo, eso ya ustedes, bueno, un poquito les recomendaba, ¿no? Que sean estratégicos y elijan en base al informante que les pueda dar viabilidad con la información. Así que puede ser microempresa, puede ser mediana empresa, puede ser institución, puede ser pública, puede ser privada o puede ser un sector como ustedes quieran definirlo. De pronto ya les decía, ¿no? Algunos quizás por algún tipo de trabajo, por alguna circunstancia y han hecho una investigación, quieren darle continuidad, pueden hacerlo, son libres de elegir. No hay restricciones al respecto. Gracias, licenciado. Perfecto. Muy bien. Tenemos una pregunta. A ver. Buenas noches, Licenciada, Licen. buenas Aquí noches. tengo una pregunta. Me dicen, perdón, antes de responderles, dice, ¿hacer el trabajo sobre una empresa de 80 personas es mucho o está bien? Bueno, si usted tiene en la empresa la viabilidad de obtener información, porque de pronto conoce a alguien o usted trabaja y ahí, Ana Isabel, aunque creo que está a nombre de otra persona, si mal no recuerdo, bueno, quien sea que sea, está bien, es viable. Por supuesto, 80 personas ya es un grupo grande, usted ahí ya calcula la muestra, ¿de acuerdo? Entonces eso le va a reducir la cantidad de personas. Ahora sí, dígame, por favor. Dice, Licenciada, buenas buenas noches. noches. Buenas noches, Gabriel. Dígame, Eh, después Quiero Osvaldo. hacerle una consulta si mi título de investigación está bien. Dígame, ¿cuál es? Factores del clima organizacional en la empresa de turismo Silver Tours en el municipio de Sucre. De eso Factores. dice. Sí, Ya. factores del clima organizacional de la empresa de turismo Silver Tours del municipio de Sucre. ¿Qué tal si ahí le agregamos algo, ¿no? Factores que benefician de pronto. Gabriel, para que no quede Mm, solamente con factores, Sí, podría ser factores que beneficien ¿no es cierto? El clima organizacional el me dice, clima ¿verdad? organizacional en la empresa de turismo. Sí, o viceversa, o factores que no favorecen de pronto ustedes, dependiendo. No se olviden que ahorita ustedes están justamente en esa etapa de la investigación exploratoria que seguramente ya han ido, han indagado, han leído, han consultado, ¿no es cierto? Con las personas claves de la institución o empresa que les han ido pues dando información, entonces ya pueden tener una idea, ¿no? De si las cosas están bien o están mal y dependiendo a eso usted ya puede agregar esa palabra más, ¿no? Y luego, por supuesto que su objetivo va a ser a ese nivel descriptivo, ¿no? Describir los factores que afectan o que, en este caso, no sé, pues hacen el clima organizacional de la empresa. Usted ya ve eso. ¿De acuerdo, Gabriel? Sí, licenciada, pero es viable, ¿cierto? Sí, 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 claro que sí. Sí, licenciada, gracias. Muy bien, Gabriel. Ahora sí, Osvaldo, quería consultar. Sí, Licen, buenas noches. Quería Buenas noches. consultarle, Licen, si es posible hacer una propuesta, digamos, en la empresa donde yo estoy queriendo realizarla, si puedo hacerla por una área específica.
¿Es grande? La empresa. Sí, más o menos 50, 60 personas y yo estaba viendo si hay esa posibilidad, Lisa. Es pequeña, estimado Osvaldo, es una población pequeña y como les digo, algo que a ustedes les va a ayudar bastante, el hacer justamente que empresas o instituciones, es aprovechar la tecnología. No se asuste, ¿no? No se Ah, asuste ya. porque usted va a hacer su, en este caso, su encuesta, que seguramente es su técnica principal, por el Google Form. Ujú. Y eso lo va simplemente, ¿no es cierto?, Ah, ya, importar al ya. Excel o al SPS y Sí. no le va a llevar mayor tiempo, estimado Osvaldo. Ah, ya, ya. Perfecto, licenciada. Esa era mi pregunta. Perfecto. Gracias, Entonces, Lisa. adelante. Mm. Sí, estimada Cecilia, o Seili, perdón. Adelante, Seili, dígame. Buenas noches, Licen. Mi pregunta era un poco similar. Yo estoy haciendo mi monografía, sacando un pedazo de un De su proyecto tesis. que realicé, que es en el Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia. Quiero igual enfocarme, sí, ya, que es la restauración de libros antiguos. Estimada Seili, ¿qué le parece si me En escribe? esa área. Se le En el escucha archivo es entrecortada. muy complicado conseguir a personas que realicen Seili, ¿me escucha, Seili? Está su transmisión entrecortado, no se le entiende. De pronto, si ahora puede me puede echar un moverse, poco mejor. no se le entiende, Seili, sale entrecortado. Tal vez si, no sé, si mejora su ubicación o nos escribe, por favor, ¿sí? No se le ha entendido nada. Fuera del Listo, ahora archivo. me puede escuchar. Ahora sí. Le decía a Licen que estaba haciendo mi monografía respecto a una área específica, o sea, solamente me puedo abocar a esa área, es la área de restauración de libros antiguos y del patrimonio histórico de Bolivia, porque en esa área es muy complicado encontrar personal capacitado para que realice este tipo de trabajo y me quería evocar a la capacitación continua, ¿no? De estos trabajadores, ya que los que existen acá en el archivo acá en Sucre son enviados desde La Paz y hay una poca cantidad, no hay, y eso, por ejemplo, deteriora bastante el progreso. Si no se puede digitalizar, no pueden realizar la restauración de manera rápida y eficaz, tardan bastante. ¿Cuántos trabajan, Entonces, querida perdón, Seili? ¿Cuántos trabajan ahí? estaban, cuando yo estaba haciendo mis prácticas, apenas estaban dos personas que se dedicaban a a este trabajo, que es que les traen libros bastante antiguos, de páginas rotas, degradadas, que es un patrimonio histórico, y ellos se dedicaban a la restauración, ¿no? Evocándose en químicos y en un montón de técnicas especializadas para poder rescatar estos libros, poderlos digitalizar y poderlos subir a la red y de esta manera conservar este patrimonio histórico. Entonces yo al observar eso, vi y no sé si podría hacer una monografía respecto a esto para poder tener una capacitación continua y poder tener un poco más de personal, ¿no? Que pueda ayudar eh, a esta área. Perfecto, estimada Seili. Sin embargo, yo les sugiero que un poquito repase, no nos olvidemos que este tipo, justamente lo que usted me menciona, depende mucho o más bien depende de una institución pública, ¿no? Y en las instituciones públicas hay normativas, hay leyes, hay presupuestos, ¿no es cierto? Hay ciertas restricciones, ¿no? Por eso es importante que en la presentación de sus títulos ustedes tengan el respaldo de la descripción de los antecedentes y más que todo de la situación polémica. Dependiendo de la situación polémica, usted va a poder concretizar su título de investigación, ¿no? Ahora, en la situación polémica sería importante que usted en esa revisión que haga, ¿no? Informe primero cómo es el proceso de contratación. Como usted decía, hay muy pocos, pero ese proceso de contratación está enfocado, por ejemplo, en lo que son las habilidades, ¿no?
habilidades para la contratación. Hay una gestión de contratación. Bueno, la norma lo prevé para las instituciones públicas, pero con la realidad de nuestro país y las injerencias políticas, o sea, no sé si se cumple, ¿no? Por otro lado, dentro del presupuesto institucional, porque si bien es un área específica, pertenece, ¿no es cierto?, a algún área más grande, ¿no? Cuenta con más presupuesto para la contratación, porque son restricciones también que hay que considerar, ¿no? Al momento, porque fácilmente nosotros podemos hacer propuestas, pero tienen que siempre considerar la realidad del área, ¿no? O sea, tranquilamente yo puedo decir, contraten 5 personas más, ¿no? Pero hay viabilidad financiera, ¿no? Si no queda simplemente en papel, en un sueño y no estamos aportando, ¿no? Entonces, por eso es indispensable que ustedes sean detallistas en la descripción de la situación problemática, donde seguramente les va a llevar mínimamente a ustedes una plana, ¿no? En el explicar esto, yo me voy a dar el tiempo para leer y también retroalimentarles. Les dije, pueden apoyarse en el árbol de problemas, en la espina de pescado, entre otros instrumentos que se tienen, ¿no es cierto?, que nos ayudan a describir esa situación de problema o necesidad. ¿Es interesante el tema? Claro que sí, Seili, ¿no? Porque son documentos históricos que aportan bastante justamente a la investigación, ¿no? Porque son de diferentes áreas, pero un poquito también conozcamos la realidad, ¿de acuerdo? Eso le va a ayudar bastante a definir su título de investigación, Seili. Está bien, dice, muchas gracias. Precisamente yo tuve o consulté, ¿no? Cuando estaba ahí, y la respuesta que me dieron ante la pregunta que les hice, que fue que por qué no hay un poco más de personal que pueda ayudarles, es porque este tipo de personal no se encuentran, o sea, son bastante especializados, incluso hacen un tour ahí en el archivo donde muestran cómo hacen, cómo es el trabajo y todas las cosas, y lo que me contestaron fue que no hay este tipo de personas que necesitan capacitación bastante exhaustiva porque es un trabajo bastante detallado, que hay un fallo y todo se arruina. Entonces no pueden tener ningún tipo de error. Entonces me imagino que si pudieran contratar, o sea, mi familia trabaja ahí, un familiar trabaja ahí y también me comentó que de contratar si pudieran, pero o sea, los que quieren venir, o sea, son personas tal vez del extranjero que cobran bastante caro. Entonces, por eso era mi evocación a tratar de hacer una capacitación continua respecto a estas personas, capacitar no más personas que puedan realizar este tipo de trabajos. Ya, entonces el reto ahí, Seilín, está en el tema de presupuesto, ¿no? ¿Habrá presupuesto para capacitación? Si hay presupuesto o hay una forma de aumentar ese presupuesto, es viable. Es viable. No, si hay esa necesidad y se lo demuestra, y más aún con investigaciones, donde ahí usted va a tener las pruebas, ¿no? De esa necesidad. Es viable, querida Celine, porque cuando hablamos de instituciones públicas, la propuesta es que ustedes hagan, los que están enfocados en realizar una propuesta, deben, les mencioné, ¿no es cierto?, tener una tabla de costo, ¿ya? Ese costo es un presupuesto. Además, identificar cuál va a ser la fuente de financiamiento, ¿no? Porque dentro de las instituciones públicas, para eso están los POAs, que tienen las partidas que identifican si van a tener o no presupuesto, y eso toda institución lo tiene, ¿no? Ese POA anual, y ahí nosotros podemos ver si esa partida tiene presupuesto, porque si no tiene presupuesto, o sea, estamos haciendo al aire, ¿verdad? Entonces, para que sea real, yo debo apoyarme en esas fuentes, que son las fuentes de financiamiento y que sean reales, ¿de acuerdo, Seili? Está bien, licenciada, muchísimas gracias. Y le quería consultar una última cosita. Hice más o menos una idea del título, que era La fragilidad del patrimonio, capacitación continua y su impacto en la conservación del patrimonio histórico en el Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia. Amplio, Seilín, porque ahí usted tiene propuesta, tiene correlación de variables. Entonces, vayamos solo por una, se va a complicar. No tiene mucho tiempo y tampoco tiene, ¿no?, amplitud para presentar esos resultados. Concéntrese en una propuesta o en una idea a defender. Ahora, si quiere llegar a una tesis bueno, en este caso, por la información, no creo, ¿no es cierto?, que llegue a una relación de variables, será más idea a defender, porque ahí usted va a consultar a expertos,
no va a aplicar encuesta, ¿verdad? Sí, licenciada. Ujú. Va a hacer entrevistas y entonces decida con cuál se va a quedar. ¿Sí? Está bien, lice, muchas gracias. Perfecto, Seilin. Bueno, voy a ir leyendo a ver algunas consultas acá. Las clases serán publicadas en la plataforma. Sí, las grabaciones las van a subir con seguridad, ¿no? Pensé que ya estaban, pero si no están, hoy día mismo voy a hablar con la coordinadora para que seguramente el fin de semana lo tengan para poder repasar. ¿De acuerdo, Fernando? Ahora dice, le comento que quiero realizar Lerins, Caterine nos dice, ¿no? El trabajo de una posta de salud. Quiero realizar el trabajo de una posta de salud describiendo el clima laboral, específicamente entre los doctores que trabajan allá, que a lo que averigua alrededor de 8 a 10 está bien el tamaño de la muestra. Claro, o sea, si usted ha determinado, ahora no son postas de salud, ¿no? Ahora tienen el denominativo de centros de salud, por si acaso, ¿ya, Caterine? Y por supuesto que puede hacerlo, sí, claro que sí, ¿no? Si le van a dar la información, solamente cerciórese de aquello, ¿no? Porque de pronto a veces nos emocionamos y por supuesto que queremos aportar, ¿no? Solucionar un problema de pronto viene desde afuera, pero cuando entramos a la institución como tal, no hay viabilidad, ¿no? Entonces, un poquito, antes de definir sus temas, vuelvo a repetir, identifiquen si va a haber viabilidad de la información, ¿de acuerdo? Luego, si no están, no me quieren dar información, mejor cambio de tema, hasta eso el tiempo pasa y se hace pisar con el tiempo. Prevean, por favor, aquí. Alicia Soto, buenas noches. Dice, investigaciones, implementación de motivación laboral para la empresa solidaria. Implementación, o sea, no estamos nosotros, ¿no es cierto?, en el rol de la implementación. Ustedes son investigadores. Ustedes pueden hacer una propuesta. Ya luego la empresa o institución verá la implementación en el momento adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, no existe ese término de implementación en sus títulos y peor en sus verbos. ¿De acuerdo? Otra cosa sería desarrollar o proponer un modelo de motivación laboral, de pronto, ¿no? Si es que por ahí va la problemática, que es lo que me tienen, vuelvo a repetir, que presentar para sustentar sus títulos de investigación. ¿Sí? Entonces, vayamos viendo por ahí, estimada Alicia. A ver, otro dice el tema de investigación, Karen Michel, de clima laboral del hospital universitario, el clima laboral de sedes en el área administrativa del Unión de Sucre, sistema de capacitación. Bueno, el tema del clima laboral se lo puede hacer en absolutamente cualquier lugar, siempre y cuando ustedes, bueno, puedan recabar esa información, ¿no es cierto? Tengan acceso a la información. ¿Ya? Sistema de capacitación productiva al personal para implementar las capacitaciones, ¿cómo es eso? Sistema de capacitación productiva al personal para implementar las capacitaciones, ¿no será para mejorar el rendimiento? ¿Qué es esto? En el Banco Unión, ¿no? Entonces, veremos eso, por favor, Karen. No sé si es así como lo estoy diciendo, no si un sistema de capacitación para mejorar el rendimiento, ¿no? O la productividad, no sé. ¿No? Hay que ir viendo, ¿de acuerdo? Tener clara la idea, por favor. ¿Sí? Bueno, por otro lado está Janet, que dice, a ver, selección de personal, ya, por competencias en el Hostal Gran Bilbao. Sí, sí, está bien. Está bien, estimada Janet, ¿no? Si su problemática va por ahí, vuelvo a repetir, todo ese tema estaría viable. Karen dice, retención de personal en el área de cajas de agencias de enroque. Bueno, justamente uno de sus compañeros ya me preguntaba, ¿no? Yo les decía, esta es ya la 7ª versión, entonces, ¿cómo entenderán? Y bueno, el contexto de investigación es a nivel de Sucre o algunos, muy pocos, ¿no? En otros lugares cercanos, que es Potosí, por ejemplo, hay ya estos temas, o sea, están por mí, o sea, yo así ya les digo, son similares, ¿no? Justamente por eso les decía que la coordinadora se va a comunicar con ustedes
para ver si sus temas son aprobados o no por temas de duplicidad o similitud. ¿De acuerdo? Entonces, mientras tanto, tal vez que tenga otra opción, estimada Karen. ¿De acuerdo? Karen Fabiola. Muy bien, estimada Karen. Ahora, nos vamos con Tatiana. Dice, buenas noches, mi tema es viable. Estrategias para mejorar el clima laboral y reducir el estrés del trabajo de alguna institución. Claro que sí, sí, sí. No, por supuesto. Sí, vuelvo a repetir, pero esto tiene que ser un problema real, ¿no? Para que usted ya esté entrando directamente con estrategias para mejorar. O sea, usted seguramente en la situación problemática va a describir un clima laboral negativo, ¿verdad? Para que entonces, a partir de eso, está surgiendo las estrategias de mejora. Tiene que estar segura de aquello, ¿de acuerdo, Tatiana? Muy bien, perfecto, estimados. Ha sido un gusto, pues, de compartir con ustedes una clase más. Nos vamos a ir hasta el día lunes para las defensas de sus temas. Voy a cerrar con la participación de Stephanie, ¿ya? Y nos vemos el lunes ya, hasta el domingo la presentación de sus tareas y bueno, la retroalimentación ya va a venir con la participación aleatoria de cada uno de ustedes. Vuelvo a repetir, persona que no esté presente el lunes tiene 0, así haya subido su tarea a la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, de todas maneras, la Buenas invitación. noches, licenciada. Disculpe, Primero estoy con, como dije, con una Stephanie, por consulta. favor, ¿ya? Entonces, adelante, Stephanie. Buenas noches, Licen. Bueno, ayer le comentaba que quería hacer de los cables, pero ahora lo cambié mi título. Ahora que quisiera hacer del Hospital IPTK, pero tengo 3 títulos, Licen, y no sé si me pudiera ayudar a escoger esos 3 títulos. ¿Se lo puedo decir? Sí, sí, adelante. Ok, la primera sería evaluación del clima organizacional y su impacto en el desempeño del personal del Hospital IPTK. Esa sería la primera. La segunda es gestión del talento humano en el Hospital IPTK, retos y oportunidades para la mejora continua. Y la tercera es evaluaciones del sistema de evaluación del desempeño del personal de salud en el Hospital IPTK. Ya. Eso sería. Bueno, me imagino que si está definido el lugar, vuelvo a repetir, es porque tiene viabilidad, ¿no? Para encontrar la Sí, información. La primera está enfocada, por si acaso, cuando decimos impacto, a trabajar con una hipótesis, ¿ya? ok. Si le da el tiempo, perfecto. Bueno, la ventaja que tienen ustedes, vuelvo a repetir, es que lo están haciendo en instituciones o empresas que son cerradas, ¿no? Y que pueden trabajar rápidamente con el instrumento a través de la tecnología. Y eso les facilita bastante, porque lo que más conlleva en investigación es un trabajo de campo, ¿verdad? Que nos lleva días, a veces semanas, dependiendo del tamaño de la población, y sistematizar aquellos es tedioso, ¿no? Pero con el tema de la tecnología, ustedes eso lo pueden hacer, lo que se hace en un mes, pues en un día o 2, ¿no es cierto? Así que si tiene acceso a la información, está bien cualquiera de las 3 opciones, estimada Stephanie, siempre y cuando usted lo sustente con la descripción de la situación problemática. ¿De acuerdo? Vale, No se olviden que pero tiene que haber esa lógica, ¿no? Si yo estoy describiendo aspectos relacionados al clima laboral, mi temática responderá a aquello, ¿no es cierto? No será cruzado que yo esté hablando en la situación problemática del rendimiento de los trabajadores, pero por un lado estoy proponiendo una descripción del clima laboral, ¿no? sí, Entonces tiene que haber coherencia y relación directa, ¿de acuerdo? Ujú. ya dicen, pero usted, ¿cuál lo ve más viable? O sea, de los 3 que le dije, porque estoy indecisa con esos, dicen. Cualquiera, estimada Stephanie, el que más le guste en todo caso. No se olviden que una gran motivación para cualquier investigador es el entendimiento que yo tengo de mi variable de estudio o el interés que yo tengo, ¿no? Entonces usted tiene que ver a cuál de esas variables le entiende mejor. Está Guíese bien, por dicen. Muchas Ujú. gracias. Gracias por la ayuda. Perfecto. Muy bien.
Muy bien, querida Stephanie. Bueno, entonces, estimados, nos vemos el lunes. No sé, creo que vi una consulta suelta por ahí, para no dejarlo así, eso más. No sé quién era y con eso cerramos, por favor. ¿O es que ya no hay? Licenciada, buenas noches. Tenía la Bueno, siguiente consulta. Para la presentación del día lunes, ¿hasta qué punto tendremos que haber tenido el avance? Perdón, esa parte no estaba con mal, mi señal estaba mala. ya. El lunes, bueno, el domingo en todo caso, Julen, tiene que estar en la plataforma su tarea número 1. ¿Qué es la tarea número 1? Es la definición del título, pero no solamente es el título como tal, ¿no es cierto? Este título tiene que estar sustentado por los antecedentes para que yo en este caso, ¿no? Esté segura que ustedes entienden su objeto de estudio o sus variables de investigación. Asimismo, debe estar sustentado en la descripción de la situación problemática, porque como expliqué, ¿no es cierto?, entre anteayer, ayer y hoy día, el tema de investigación nace de la problemática o necesidad. Por eso ustedes necesitan sustentar sus títulos en los antecedentes y la situación problemática. ¿De acuerdo? Los antecedentes lo hacen en una plana máximo y la situación problemática lo propio en una plana máximo. ¿De acuerdo? Entonces van a tener 2 planas nada más de trabajo, pero de ahí ese es el sustento para que haya nacido el título de investigación que ustedes van a presentar. El sistema va a cerrar el domingo. Y el lunes, con los que hayan presentado, aleatoriamente van a hacer esa presentación. Pueden prepararlo en un PowerPoint o desde su Word lo van a lecturar y lo van a explicar. Y si es necesario, yo voy a hacer la retroalimentación en ese rato. Y persona que no esté presente, que le toque, tiene 0, así haya presentado la tarea. ¿De acuerdo? ¿Está claro, Julen? Sí, licenciada, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Estimados, un gusto que tengan un lindo fin de semana. Entonces nos vemos el lunes. Hasta luego, Lice. Gracias. Hasta luego, Lice. Lunes, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta Hasta luego, luego. Licen.